va sobre la respuesta inmune. Lo que está modificando es a la respuesta inmune. Y un ejemplo es este que digo del interferón. El interferón que se evoca por el factor de transferencia, se evoca en concentraciones locales y en la cantidad suficiente para actuar sobre los microorganismos. Esto es importantísimo. Tomamos a un grupo de pacientes, un grupo bastante grande, la muestra es de 230 pacientes, en donde se dividen a estos pacientes en pacientes que van a recibir el medicamento activo y pacientes que van a recibir el placebo, el medicamento que no va a ejercer ninguna función en el organismo para no crear ninguna confusión con respecto a los resultados de la investigación. Y nos hemos logrado percatar que el fármaco activo, hay una diferencia entre los pacientes, una diferencia estadísticamente significativa entre el paciente que ha recibido el fármaco activo en comparación con el paciente que ha recibido el fármaco placebo, el fármaco no activo. De tal manera que estamos logrando demostrar con ello que el paciente diabético que está inmunocomprometido y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico tan importante como es una cirugía cardiotorácica, queda protegido realmente con el uso de este tipo de factor. Por oncólogos, por otro tipo de especialistas y las personas que hacemos investigación básica, hemos podido hacer varios protocolos en enfermedades, sobre todo infecciosas. En el caso de enfermedades de humanos, específicamente en enfermedades causadas por virus como el herpes zóster, tiene efectos muy impresionantes porque disminuye en las primeras horas después de su administración el dolor, que es un punto cardinal de esta enfermedad, y además permite que el paciente mate o elimina las células infectadas con el virus más rápidamente. En otras enfermedades donde hemos visto que funciona muy bien, que es una enfermedad que no es infecciosa, son las alergias. Es el caso contrario cuando estamos enfermos. Tenemos muy elevada la respuesta inmune y lo que hace el factor es modularla a que llegue a su normalidad. Entonces, hay una serie de pacientes, sobre todo niños, que tienen una enfermedad que se llama dermatitis atópica. En dermatitis atópica severa hay poco tratamiento. Realmente los tratamientos que nos ofrecen la industria farmacéutica, como es ciclosporina, quizás un poco talidomida, etcétera, son medicamentos que tienen muchas reacciones secundarias que son muy caros. Entonces, aquí estamos ofreciendo un producto que relativamente no es tan caro y que nos da beneficios mayores y que no nos produce ningún efecto secundario. Y no hay efectos secundarios importantes, entonces es un medicamento que prácticamente los efectos secundarios son nulos, que está al acceso de muchos pacientes y que nos está ofreciendo un beneficio en algunas enfermedades en donde prácticamente no hay otra cosa que dar más que únicamente cremas inertes o algunas otras que son caras y que de alguna manera no condicionan la curación del paciente o no condicionan un beneficio importante. Si se utiliza en conjunto con las terapias normales, por ejemplo,
para los virus pues hay antivirales. Si se utiliza el factor junto con el antiviral, se potencia el efecto de los dos. Entonces, por un lado, el antiviral va a eliminar a las células infectadas con el virus o va directamente a evitar que el virus se siga multiplicando. Y el factor, por su parte, al incrementar las defensas, permite que haya un doble efecto. O sea, las defensas se van a encargar de identificar más fácilmente a las células que están infectadas con el virus y el antiviral, pues, a eliminar el virus. Entonces, el poderlo utilizar en conjunto con antibacterianos, o sea, con antibióticos o con antivirales, pues es excelente. Porque además, una de las cosas que sabemos muy bien del uso de este factor de transferencia es que no tiene efectos secundarios. El factor de transferencia tiene múltiples usos, desde los procesos infecciosos, que es quizá su uso mayor, también en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes, pero en mi campo, que es la oncología, específicamente la oncohematología, los enfermos con cáncer de la sangre, hay que recordar que hoy en día el tratamiento de estas enfermedades cancerosas es la quimioterapia principalmente. Desafortunadamente, los tratamientos quimioterápicos, cuando se administran a dosis elevadas, producen muchas complicaciones en este tipo de enfermos, como por ejemplo infecciones, hemorragia y algunas otras más. De tal forma que estos enfermos tratados con quimioterapia sufren de las consecuencias de la misma, y el factor de transferencia precisamente puede ser útil para ayudar a que los efectos adversos provocados por la quimioterapia sean menores o desaparezcan. En mi área existen ya medicamentos específicos para disminuir las consecuencias, los efectos adversos de la quimioterapia. Sin embargo, muchos de ellos tienen un costo elevado. Estos agentes que se llaman agentes inmunoterapéuticos, ¿sí? Muchos de ellos son muy buenos, pero son carísimos. Le voy a poner un ejemplo. La inyección de un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo específico para un tipo de cáncer que son los linfocitos B, cuando se vuelven cancerosos, que producen los anticuerpos, linfocitos B. Cuesta en un hospital de los grandes de aquí alrededor de 30,000 pesos. Y necesitan pues mínimo unas 10 inyecciones, entre 6 y 10 inyecciones. Nada más hagan cuentas. El factor de transferencia comparado con eso, ¿sí?, es extraordinariamente más barato. Y segundo, no tiene, es quizá la ventaja más grande, ningún efecto secundario. El beneficio para el paciente es obvio. Es obvio. Le evitamos complicaciones y el riesgo de muerte, por supuesto, sí. Entonces, creo yo que la repercusión a un futuro del uso justamente del factor de transferencia va a ser extraordinaria, tanto para el paciente, que es nuestro objetivo principal, primordial, como para el mismo hospital, en donde redundaría desde el punto de vista económico, y el mismo hospital utilizar este beneficio económico para aplicarlo nuevamente a nuevas investigaciones. Hace falta mucho todavía con respecto al factor de transferencia. Hace falta estudiarlo todavía más desde el punto de vista molecular. Hay que caracterizar bien su estructura, hay que caracterizar los mecanismos intrínsecos, los mecanismos moleculares por los cuales está interactuando. Entonces, la investigación es muy amplia todavía. Desde el punto de vista molecular hace falta mucho todavía, desde el punto de vista clínico creo que hay mucho que hacer, hay mucho camino que recorrer. Tanto en enfermedades neurológicas como en enfermedades infecciosas y otra serie de enfermedades en las cuales está participando el sistema inmunológico. Mientras no se entienda o no se pueda explicar los mecanismos a nivel molecular de cómo funciona un conjunto de moléculas que es el factor de transferencia, estos extractos de leucocitos que pueden tener efectos sobre una enfermedad causada por un virus o por un parásito, o por un hongo o por una bacteria, pues obviamente hasta que no entendamos perfectamente bien no se le puede dar